¿Sí? Ok. Y el día de hoy podamos estar de la mejor manera para alabar a nuestro Señor y ser edificados a través de su palabra. Dice el hermano, sí, yo vine hace diciembre del 2023 con el hermano Jean Paul, pero creo que era domingo porque había convivencia, brother. Entonces, si no me equivoco, la verdad es que fue algo yo venía llegando al país y fue así como muy demasiadamente rápido. Me acuerdo que ese día llegué y venía, no, estaba soltero y casi no hablaba inglés. Ahora vuelvo a predicar, igual soltero y no hablo mucho inglés, pero por lo menos ya vuelvo yo aquí a predicar y no vengo a acompañar a mi hermano Gamboa, ¿no? Pero así que no es mucho lo que ha cambiado y ahora vengo sin barba y con anteojos. Entonces son las cosas que han pasado en estos casi 2 años. Hermanos, hoy quiero que hablemos de una cosa que últimamente pues el mundo lo presenta de muchas maneras y es el gozo. El gozo, según el mundo, tiene su factor o su importancia según lo que nosotros podamos tener, según lo que nosotros podamos alcanzar materialmente o en esas cosas. El mundo evalúa el gozo, la satisfacción de una persona por si tiene un buen trabajo, si tiene una profesión, si tiene una buena casa, si tiene un buen carro, si tiene familia, si tiene hijos. Muchos de estos estándares son los que el mundo utiliza para dar una talla, ¿no? Y decir, esto es así debo ser yo para poder sentir gozo de mi vida, para poder sentirme gozoso, feliz, lleno. El mundo nos dicta esto y nos lo llena completamente nuestra mente y lo vemos en la televisión, lo vemos en la radio y en los anuncios. Siempre va a ser el consumismo metido a que entre más tengamos nosotros cosas materiales, entre más triunfos tengamos a nivel humano, nuestro gozo va a estar por las nubes. Sin embargo, hermanos, yo les quiero preguntar el día de hoy, ¿el cristiano debe estar basado con el mismo gozo que el mundo nos dicta? ¿Debe el cristiano sentirse gozoso solo por las cosas materiales y por lo bien que le va en su vida? ¿Debe el cristiano sostenerse bajo estos estándares y decir, yo solo puedo ser gozoso si tengo esto, si tengo lo otro? ¿Puedo basar el gozo, un cristiano puede basar el gozo en sus sentimientos y emociones nada más? Porque hay un pequeño problema con las emociones y los sentimientos de un ser humano, cristiano o no. Nuestros sentimientos y emociones cambian constantemente. Hoy puedo estar muy feliz, muy alegre, muy contento, pero dependiendo de la situación que pase a través del día, puedo tener un bajón en mi manera de pensar, en mi manera de ver las cosas. Me puede llegar hasta a deprimir, ¿no? Y puedo llegar a caer en un bache de tristeza y puede ser justificado, porque puede ser justificado. Y quiero que veamos, hermanos, esta mañana, y por favor acompáñenme a leer Juan capítulo 15 y versículo 11, por favor. Juan capítulo 15 y versículo 11. Perdón, ando buscando dónde acomodo mejor. Dice, bueno, si alguien lo tiene y gusta leerlo. ¿Les gusta leer en las clases, sí? ¿O prefieren que yo lo haga? ¿Sí les gusta leer? Sí, ok. Entonces, el que lo tenga, si gusta leerlo. Amén. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto, dice la Biblia de las Américas. Era, hermanos, un momento
y quiero que veamos esto. Cuando Jesús dice esto es cuando está cerca ya de ir al Calvario, de venir y pasar todos los problemas que nosotros conocemos muy bien, que fue lo que nuestro Señor Jesucristo pasó por nuestra redención. Y es interesante que Jesús habla de gozo y alegría antes de toda esa agonía que le esperaba. Y entonces uno dice, es extraño que alguien vaya a hablar de gozo precisamente cuando esté a punto de morir, de sufrir y de pasar cosas. No dice que iba a ser feliz en ese momento, que estaba sonriendo. Y de hecho, de todo lo que Jesús habla a través del Nuevo Testamento, esta es la única vez que habla de gozo y alegría, cuando iba a ser crucificado, cuando estaba a punto de llegar a eso. Y es importante también aquí ver, mis hermanos, que Él habló de mi gozo en ustedes. Nunca dijo el gozo de ustedes, porque si el gozo de nosotros se basa en nuestra fuerza y en nuestras cosas, nunca vamos a ser gozosos. Por eso Él nos dice que el gozo es mi gozo en ustedes, mi gozo en ustedes. Qué extraordinario debe haber sido, y si alguien piensa diferente me lo dice, pero qué extraordinario debe ser ese gozo que sentía nuestro Señor Jesucristo de saber que iba a sufrir, a morir, y Él se sentía gozoso, se sentía feliz, porque esa palabra gozo, hermanos, es feliz, completamente satisfecho, un nivel de felicidad completo. El punto aquí es este: el gozo del mundo depende de lo que yo pueda alcanzar humanamente, dinero, posesiones materiales, todo este tipo de cosas es lo que el mundo me llama a mí y me dice esto es gozo. Pero el gozo del cristiano no tiene absolutamente nada que ver con lo que tengo, no tiene nada que ver con mis circunstancias, no tiene nada que ver si estoy bien, si estoy mal, si tengo hambre, si no tengo hambre. El gozo del cristiano no tiene que ver con mis emociones, si estoy feliz, si estoy triste, si estoy enfermo, si no estoy enfermo. No tiene absolutamente que ver, tiene que ver con el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver varias maneras de ver el gozo de un cristiano, mis hermanos. Y vamos a empezar con que el gozo de Cristo, primero que nada, debe ser la característica principal en cada uno de nosotros como cristianos. El gozo de Cristo, hermanos, debe ser la característica principal en cada uno de nosotros como cristianos. Deberíamos nosotros estar llenos de gozo en todo el tiempo. Y por favor, leamos Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 16. Es un pasaje bastante largo, pero espero que lo podamos leer. Primera carta a Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Importantísimo, estad siempre gozosos. Importante, dice siempre, siempre. No dice cuando estés bien económicamente, cuando tengas salud, cuando estés casado, cuando tengas esto, no, dice siempre. Y ese siempre es bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación y bajo cualquier cosa que nos pueda atacar a nosotros como seres humanos. Filipenses 4:4 nos dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense, regocíjense. Hermanos, la vida del cristiano debe manifestar un gozo desde la A hasta la Z, completo, absoluto. Cuando nosotros sabemos de dónde proviene el gozo de nosotros, ese gozo de nosotros va a estar por lo más alto. Ustedes se recuerdan cuando los que ya obedecieron el Evangelio, ¿se acuerdan de ese momento maravilloso que cuando llega uno y suelta todo lo que tiene que soltar y llega a las aguas del bautismo, esa alegría con la que sale uno, ese gozo que siente uno de saber que ya todo ese peso quedó ahí? ¿Se recuerdan de ese gozo? ¿Se acuerdan de esa manera de ver? Y nosotros debemos tener, desde ahí empieza nuestro gozo.
El gozo en la conversión, y tenemos ejemplos de eso. Leamos por favor Hechos capítulo 8 y versículo 39, por favor. Hechos capítulo 8 y versículo 39. Y siguió gozoso su camino después de su conversión. Igual que muchos de nosotros cuando fuimos transformados nuevamente, cuando nosotros llegamos a las aguas del bautismo y llegamos y nos arrepentimos, sentimos ese gozo de ser cristianos, de que ya todo lo que nosotros habíamos hecho quedó en el pasado. Eso nos dio mucho gozo y nos tiene que seguir dando gozo. Nosotros no somos cualquier persona, somos cristianos, hijos de Dios, hermanos, lavados por la sangre de Él. Y solo eso ya nos debería a nosotros hacer sentir aquí, así no tuviera ni siquiera qué comer. Así de gozoso debería ser nuestra vida. Y vamos a irlo viendo poco a poco y lo voy a ir comprobando con la escritura, que eso es así, hermanos. El gozo también debería estar en la lectura de la palabra de Dios. En la lectura de la palabra de Dios hay gozo. Veámoslo por favor en Jeremías capítulo 15 versículo 16. Jeremías capítulo 15 y versículo 16. Si alguno tiene una pregunta o quiere hacer un comentario, siéntase en la libertad de levantar la mano y con mucho gusto puede hacerlo. Amén. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía con gozo. ¿Por qué creen ustedes que la palabra de Dios debe darle gozo al cristiano? Y esa sí es pregunta. No es examen, pero sí es pregunta. ¿Alguien quiere contestar? No, hombre, me van a dejar solo. ¿Ah? La fe, esa es una excelente respuesta. ¿Alguien más quisiera dar un comentario o responder? Nos fortalece. La palabra de Dios es clara. Ahora, ¿es verdad la palabra de Dios o es un libro inventado? Es verdad, ¿cierto? Todo y cada una de las palabras, desde Génesis hasta Apocalipsis y hasta los mapas, dice el hermano Willy, están inspirados. Los mapas no están inspirados, solo los Apocalipsis hasta Génesis, ¿verdad? Para que quede claro, de Génesis hasta Apocalipsis. Todo está puesto por Dios ahí. Cada una de las palabras que encontramos en la palabra de Dios son promesas reales. Algunas ya se han hecho realidad y otras están en proceso. La más grande que estamos esperando, ¿cuál es? Exactamente, la segunda venida, la vida eterna. Ahora, cuando nosotros leemos cada palabra del libro hermanos, nosotros debemos gozarnos en que cada promesa que tenemos aquí para nosotros es real. Y que no la estemos viendo en este momento no quiere decir que no se va a cumplir. Porque si vemos las promesas que hizo Dios desde Génesis hasta el cumplimiento de la primera venida de Cristo, todas se han ido cumpliendo. Y nosotros tenemos que tener gozo cada vez que leamos esto en la Escritura. Gozo porque este es nuestro manual de vida. Es nuestro manual que nos dice esto es así, así y así. Esto es lo que va a pasar y esto es lo que vamos a recibir cuando nos mantenemos firmes y seguimos adelante a través de las circunstancias que podamos tener en nuestra vida. Pero también, mis hermanos, nosotros debemos tener un gozo en nuestra oración también. Debemos sentirnos gozosos en nuestra oración. Fíjense que cuando nosotros obedecimos el Evangelio, pudimos tener o podemos tener ahora la libertad de expresarnos a Dios directamente. No necesitamos, como el pueblo de Israel, ¿verdad?, llevar un carnero, llevar una cabra, no, nosotros tenemos, por la sangre de Cristo que nos redimió, podemos orar directamente a Él. Y a través de esto nosotros debemos sentir un gozo, porque no cualquiera lo puede hacer. Pero nosotros tenemos esa puerta abierta y eso nos debe dar gozo en nuestro corazón. Lea por favor Juan
capítulo 16 y versículo 24. Juan capítulo 16 y versículo 24. Pidáis para que vuestro gozo sea completo. La oración, mis hermanos, nos da gozo a nosotros como cristianos. Y ahora hemos visto varios puntos muy interesantes, ¿no? Pero hemos visto que la conversión nos da gozo, y claro, decimos, sí, la conversión nos da gozo. Ahora decimos también que la palabra de Dios nos da gozo, y claro, todo el mundo dice amén, porque nos da gozo la palabra, la oración nos da gozo. Pero ahora viene una parte que es la interesante, es el gozo, pero el gozo que a veces no entendemos. Y quiero que veamos el gozo en las tribulaciones, porque debemos sentirnos felices en medio de las tribulaciones también. Debemos sentir un gozo en nuestro corazón. Santiago, hermanos, capítulo 1 y versículo 2, ¿qué dice? Amén. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué interesante, ¿verdad? Que es tener gozo. ¿A quién le gusta ser probado todos los días y en cada momento? ¿A quién le gusta estar pasando pruebas constantes? Pero sin embargo la palabra de Dios es clara y dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en tribulaciones, en situaciones complicadas, porque nuestra fe está siendo probada, pero también nuestra fe está siendo puesta a un nivel más grande del que necesitamos alcanzar. Pero ¿cuál es el punto aquí, hermanos? Si nosotros vemos las tribulaciones meramente humanas, claro, las tribulaciones son feas. ¿Quién va a querer estar enfermo? ¿Quién va a querer pasar por una situación complicada? Es difícil. Pero cuando nosotros ponemos esto a una mirada espiritual, sabemos que todo es diferente, porque todo tiene un fin para algo mejor y nunca para algo peor. Porque cuando nosotros confiamos en Dios, sabemos que cada cosa que está pasando en nuestra vida es para llegar a ser mejores delante de Él y poder alcanzar también todas esas promesas que Él nos hace a cada uno de nosotros como cristianos. Debemos tener nosotros ese gozo en medio de las tribulaciones también, sonreír en medio de una tribulación, en medio, hermanos, de un sufrimiento. Vean lo que pasó en Hechos capítulo 5 y versículo 41, por favor. Hechos capítulo 5 y versículo 41. Amén. Cuando en Hechos capítulo 5 versículo, en este parte de Hechos, el apóstol Pedro y el apóstol Juan estaban predicando de Jesucristo y los arrestaron, los golpearon, hermanos, y no estamos hablando de golpecitos pequeños, no, golpes de verdad, fueron azotados. Y cuando ellos fueron azotados, salen gozosos, porque fueron dignos de ser azotados por Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Que yo me imagino verlos con las túnicas que ellos andaban, probablemente las espaldas todas golpeadas y laceradas, y iban gozosos. Y uno se pone a pensar, yo hubiera salido llorando de ahí, seguro del dolor, pero ellos iban gozosos. ¿Pero por qué iban gozosos? Porque el gozo de ellos no dependía de las circunstancias que estaban pasando ahí, sino de lo que iba a venir, de las promesas que Cristo les había hecho a ellos, y eso ellos lo tenían claro en su mente. Silas y Pablo también los encierran, y ¿qué hacen Silas y Pablo? Están todos golpeados, cantan y oran al Señor, gozosos, porque están ahí encerrados en un calabozo. Pablo, mis hermanos, cuando estaba escribiendo las cartas desde la prisión,
las escribía para motivar a los que estaban afuera a seguir en el cristianismo. Qué interesante que normalmente cuando uno está enfermo o cuando uno está en la cárcel, bueno, nunca estaba en la cárcel, pero me imagino que uno esperaría que más bien la gente venga a darle ánimo a uno para continuar ahí. Y Pablo era lo contrario, él escribía para que los de afuera estuvieran animados. Donde Pablo era el que debería estar ahí triste y llorando, diciendo: estoy aquí en un calabozo, encerrado, y no, él se sentía gozoso, hermanos. Ese tipo de gozo es el que el cristiano debe tener. Nosotros como cristianos debemos presentar ese gozo en nuestra vida. Ese gozo, hermanos, en esa promesa. Y ahora vamos a continuar y vamos a ver qué es ese gozo de Cristo, o cuál es el gozo que nosotros como cristianos debemos vivir en Cristo Jesús. Porque él mencionó ahora en Juan capítulo 11, Juan 15, 11, perdón, que mi gozo esté en vosotros, ¿verdad? Y les había aclarado que no estaba hablando él de que nuestro gozo, porque si mi vida espiritual fuera sostenida por el gozo mío, por mis fuerzas, por lo que yo puedo hacer, bueno, no estaría aquí, probablemente no estaría aquí, porque mis fuerzas humanas, mi gozo humano es muy limitado. Si yo no veo mi gozo aumentado, pero espiritualmente ese gozo tiene que elevarse a pesar de las circunstancias difíciles que podamos estar atravesando nosotros en nuestra vida. La vida cristiana, hermanos, debe ser mostrada, y esa vida del Señor en cada uno de nosotros como hombres y mujeres cristianos debe estar reflejada en nuestra cara. Debemos tener un rótulo así invisible que de largo diga: ese es cristiano, a pesar de cualquier circunstancia. No necesitamos estar bien humanamente hablando, ¿verdad? Económicamente o sin enfermedades para sentir gozo en el Señor, porque la promesa que Dios nos da no está aquí, sino que está allá, ¿cierto? Gálatas capítulo 2 y versículo 20, por favor. Gálatas 2:20. Amén. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso lo dice Pablo, pero es de nosotros también. Ya nosotros no vivimos, vive Cristo en nosotros. Y lo que nosotros vivimos en la carne, lo vivimos ahora por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros vivimos en este mundo, lo que vivimos aquí, lo vivimos ya a través de el gozo de nuestro Señor Jesucristo, no a través de nuestra fuerza, no a través de lo que nosotros podamos hacer humanamente posibles. Y no digo que esté mal tener una buena casa, tener un buen carro, no está mal nada de eso. Podemos tener todos ese tipo de... El problema es aquí cuando mi gozo está amarrado a estas cosas, porque el problema es que cuando yo pierdo esto, entonces mi gozo hace puff. Y ahí es donde vemos a muchos hermanos retirándose de la congregación, retirándose al mundo, otros a lugares denominacionales, porque tal vez ahí atacan un poco más las emociones, entonces te motivan más, pero es pura motivación sentimental y emocional, ¿no? Y como les digo, como las emociones suben y bajan, hoy están aquí, hoy están acá, pero si sabemos cómo motivar a alguien, lo vamos a tener aquí aunque sea engañado, porque así juega esto. Y así es ese tipo de motivación como ellos. Por favor, leamos Colosenses capítulo 3 y versículo 4, por favor. Colosenses capítulo 3 y versículo 4. Cuando la vida de Cristo es manifestada en nosotros, entonces el gozo de Él está en nosotros. Hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos una plenitud de gozo, un gozo absoluto, pero un gozo cuando nosotros vemos que lo que nosotros necesitamos es entender
que Cristo es nuestro gozo, que nuestra vida, a pesar de que sea complicada, de que sea difícil, de que esté pasando situaciones raras, si mi vida está amarrada y sujetada a la voluntad de Dios, yo voy a sentir gozo siempre, en todo momento y en todo lugar, a pesar de las circunstancias. Y no les estoy diciendo que nos va a doler cosas, claro que nos va a doler. Yo no me voy a reír si estoy con un dolor fuerte, obviamente que voy a sufrir, o si un familiar mío está con alguna situación, pero eso no me va a hacer a mí perder la fe en Cristo. Eso no me va a hacer a mí retirarme, eso no me va a hacer a mí dejar de orar, eso no me va a hacer a mí dejar de congregarme, eso no va a dejar de mí tener esa comunión con Dios. Pero cuando nuestro gozo depende netamente de las cosas materiales, ¿qué es lo que pasa? Estamos acostumbrados, y esto es un ejemplo, ¿no? Pero estamos acostumbrados a orar 3 veces al día, como lavarse los dientes, para ponerlo, o las 3 comidas del día. Estamos acostumbrados a orar 3 veces al día. Pero empezamos con un problema y ya no oramos 3 veces al día, ya lo bajamos a 2. Y la primera vez que nos pasó, decimos, bueno, híjole, no oré, pero bueno, mañana voy a ponerle. Pero resulta ser que ya sigue el problema, va avanzando y ya no oramos 2 veces, ya estamos orando 1 vez al día. Ya cuando nos dimos cuenta ya no estamos orando, ya solo oramos el miércoles que venimos a la congregación y el domingo que venimos al servicio. Y cada vez vamos más para atrás y más para atrás. Y el problema que tenemos cada vez se va haciendo así, o se va viendo más grande, porque con Cristo lo vamos a ver de una manera espiritual. Entonces sabemos que con Él no hay ningún problema, esto va a pasar algún día. Y si no pasa, pues Cristo sabrá, o Dios sabrá por qué me está pasando y qué es lo que voy a hacer después de esto que pase. Cuando nosotros tenemos, hermanos, en nuestra mente esta idea o este gozo que viene a través de Jesucristo, de que no importa lo que a mí me vaya a pasar, que no importa lo que yo vaya a sufrir, pero si nos mantenemos firmes hasta el final, cuando Cristo vuelva por segunda vez, vamos a poder levantar la mano cuando pase lista ya, ¿verdad? Y decir, presente, aquí estoy, porque cumplimos, aunque lloré, sufrí, tuve que arrastrarme probablemente un domingo para venir a la congregación, tuve que dejar de hacer cosas para poder levantarme de un problema, pero nunca dejé atrás el gozo, porque mi gozo no depende de nada material, sino de lo espiritual. ¿Qué más gozo, mis hermanos, podemos nosotros tener de saber que tenemos la esperanza de una vida eterna con Él? ¿Qué más gozo? Si aquí nos dijeran ahorita, hermanos, vea, tiene que pasar una semana sin comer nada, sin comer, toda una semana sin comer, apenas tomar un vasito de agua así al día tal vez, pero después de esa semana, después si pasa toda esa semana con hambre, después de ahí para allá, nunca va a volver a tener problemas de hambre, nunca va a volver, porque siempre va a tener comida, siempre va a tener. Es lo mismo, hermanos, este mundo es corto. Este mundo es pequeño, este mundo pasa, es pasajero, durará, ¿qué? Tal vez los que duren mucho, bueno, y como está la situación actualmente, ya la gente no dura mucho, pero digamos que ahora pueda llegar a alguien a 100 años, mucho, 100 años, y que ya es un montón, ¿verdad? Llegar a 100 años, pero 100 años no más, aquí en este mundo, algunos duraremos menos, y vamos para una vida eterna. Y son 2 caminos en una vida eterna, camino de perdición o el que nos lleva a la perdición, o vamos a vida eterna con Él, en un gozo eterno, un gozo que va a empezar desde aquí. Porque si yo no me mentalizo, si no nos mentalizamos en nuestro corazón que el gozo de nosotros como cristianos no depende de lo material, no depende del mundo, no depende de lo que yo tengo aquí, de lo que yo pueda ganar. Primero, hermanos, nuestra vida va a ser sumamente diferente. Vamos a sentir algo completamente diferente. El mundo va a ver ese cambio en nosotros también, porque van a decir, no hombre, este hombre ¿cómo puede sonreír con tantos problemas que tiene encima y todavía sigue sonriendo? Pero si alguien dice, no hombre, ese es cristiano y cada vez anda renegando y renegando porque está pasando problemas, ¿qué ejemplo damos si nosotros mismos como cristianos
no demostramos el gozo que tenemos y esa confianza que tenemos a Cristo Jesús, porque debemos demostrarle, y esa demostración o esa manera de demostrarlo es con nuestro ejemplo y con lo que nosotros hacemos para que la gente crea que lo que yo estoy diciendo es real. Porque si yo digo que tengo gozo, pero paso con cara de que estoy mal, y ojo, les estoy diciendo, no quiere decir que porque estamos enfermos, pues obviamente cuando hay dolor yo me voy a sentir mal, y pues tampoco puedo, si tengo un dolor de muela, no voy a estar ahí porque me va a doler la muela y sé que va a doler y no voy a poder poner cara de muy feliz. Pero el gozo se lleva en el corazón, en nuestra mente, y ahí es donde yo debo demostrarlo a los demás. Nuestro Señor, hermanos, presenció su gozo de esa manera cuando Él iba a llegar al Getsemaní, cuando iba a llegar a morir. Los apóstoles sintieron gozo cuando fueron azotados, cuando estuvieron en sus peores momentos, sentían gozo, sentían alegría, estaban felices. Pasaban hambres, pero estaban felices. No tenían que comer, pero no tenían que vestir y estaban felices. Los perseguían y estaban felices porque los estaban persiguiendo, porque estaban predicando de Jesucristo. Nuestro gozo, hermanos, tiene que estar basado en esto. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros tener y alcanzar este gozo? Porque también no puedo yo decir que de hoy a mañana podemos alcanzar este gozo, pero hay una manera de reforzar nuestra existencia, que ese gozo empiece a crecer en nosotros y empiece a elevarnos a ese gozo espiritual. Si este gozo, hermanos, profundo y permanente, solo lo podemos tener teniendo a Cristo en nuestro corazón. Es la única manera, porque el gozo no va a ser mío, les dije, el gozo es de Cristo, es el gozo de Cristo. Leamos Hechos capítulo 8 y versículo 8, por favor. Hechos capítulo 8 y versículo 8. ¿Por qué había gozo en esa ciudad? Lea el versículo 35, por favor. Ajá. Sí, está bien. El Evangelio, la palabra de Dios nos da el gozo que nosotros necesitamos. En esa ciudad o en ese lugar había gozo, porque la palabra se predicaba, porque la palabra se expandía, porque la gente hablaba del Evangelio. Por eso había un gozo. Cuando nosotros, hermanos, mantenemos la palabra de nuestro Señor en nuestro corazón, un estudio diligente de la palabra empieza a entrar en nuestra mente de tal manera que no hay manera que nosotros podamos no sentir gozo por el Señor. Porque si nosotros tenemos la palabra de Él en nuestro corazón, la guardamos, la practicamos en nuestra vida, no hay manera de que nosotros podamos no sentir gozo, porque vamos a darnos cuenta que lo que me pase o nos pase en este mundo no es tan importante como lo que yo voy a obtener si logro llegar al final de mi carrera, si logro llegar al final de esa carrera. Cuando nosotros, hermanos, leemos la palabra de Dios, la ponemos en nuestro corazón, eso nos incrementa el gozo. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de las cosas de Dios, eso nos acrecenta nuestro gozo, nos ayuda a crecer en gozo espiritualmente, en amor y en madurez espiritual, en todo nos ayuda. Porque yo no puedo sentir gozo si mi mente solo tiene cosas materiales en ella. Si mi mente solo tiene partidos de fútbol o solo tiene
películas o solo tiene este tipo de cosas, pues obviamente cuando voy a ser tentado, cuando voy a pasar pruebas o cuando voy a pasar, ¿qué voy a luchar yo contra eso si mi mente solo tiene cosas que no me ayudan para vencer esto? Porque cuando estoy siendo tentado, lo único que me acuerdo es de el partido de fútbol que vi el domingo pasado y ¿qué le digo yo? ¿Con qué peleo eso? Al diablo, ¿cómo le peleo yo con un partido de fútbol? O la serie que vi de Netflix, no sé, o lo que sea. Y no estoy diciendo tampoco que ver un partido de fútbol o ver una película sea malo, tampoco, está bien eso, pero el punto, sí me explico, ¿verdad? ¿Cuál es el punto que quiero dar a entender con esto? La palabra de Dios debe ser así, debemos someternos a Él, hermanos, debemos someternos a Él. ¿Por qué Jesús sentía gozo a pesar de que iba? Leamos Lucas capítulo 10 y versículo 21, por favor. Lucas capítulo 10 y versículo 21. Jesús sentía un gozo cuando iba a morir porque Él se sometía completamente a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Los apóstoles sentían gozo en su corazón y los cristianos del primer siglo sentían gozo en su corazón a pesar de que los andaban persiguiendo, que sabía que podían morir y muchos murieron en eso, sentían gozo. ¿Por qué? Porque ellos hacían la voluntad y se sometían a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesucristo. Hermanos, para concluir, lo que quiero que nos quede el día de hoy es que el gozo es una característica esencial, una característica que debe estar en el cristiano. No podemos ser cristianos sin un gozo en nuestro corazón. Y entender que ese gozo no es material, sino espiritual. Y que una de las cosas más grandes y maravillosas que nosotros tenemos para sentir ese gozo es lo que va a venir después de este mundo. Y debemos nosotros, hermanos, estar listos para poder lograr esto. Lograr y estar listo. ¿Quién de ustedes le dicen que van a pasar mañana a las 5 de la mañana a un viaje y no han alistado sus maletas, cierto? Difícilmente no va a estar uno a las puras 5 de la mañana, un momento que estoy metiendo, no. Pero ¿qué tal si Cristo viene hoy? ¿Tengo ya mi maleta lista o apenas estoy metiendo las medias en la maleta o quizás ni tengo la maleta, ni siquiera tengo maletas? Hermanos, hay que tener cuidado y ponernos en nuestros corazones a cambiar. Y les voy a dar tres cosas que debemos practicar constantemente para que nuestro gozo sea efectivo y pueda crecer. La primera ya se las dije, que es el estudio diligente de la palabra de Dios. Hermanos, no basta solo con escuchar lo que escuchamos aquí. Tenemos que hacer nuestros devocionales personales, estudiar la palabra cuando tenemos tiempo en nuestras casas, crecer constantemente en eso. Una oración constante a Dios también, hermanos. No podemos nosotros perder esa comunión. Dios habla con nosotros a través de la escritura y nosotros hablamos con Dios a través de la oración. No podemos perder esa comunión. ¿Quién de ustedes no le habla a su familia en todo un día? Difícilmente podemos. Cristo, Dios está con nosotros las 24 horas del día. No podemos perder comunión y no hablar con Él. Tercera, la comunión los unos con los otros es esencial para poder nosotros crecer y que nuestro gozo, hermanos, porque nosotros como iglesia nos vamos a ayudar, nos vamos a motivar a seguir adelante, porque el hermano ya pasó cosas que yo no he pasado, yo ya pasé cosas que ellos no han pasado y así nos vamos ayudando todos. Si yo soy abogado, no voy a ir a una reunión donde solo hay cardiólogos, porque cuando empiecen a hablar del corazón, yo como abogado no voy a entender absolutamente nada. Nosotros como cristianos, donde nos van a entender es aquí, porque todos nosotros estamos en el mismo camino, en la misma lucha para seguir adelante. Muchas gracias, mis hermanos, y Dios les bendiga. Tenemos